Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Uno de los grandes retos del alcalde Federico Gutiérrez estos 4 años ha sido, sin lugar a dudas, la seguridad. De la mano de la policía y la fiscalía, ha creado estrategias para combatir permanentemente a los delincuentes. Adicionalmente, durante su administración se han adelantado programas sociales que han ayudado a los jóvenes a recuperarlos de las manos de las bandas delincuenciales y de los ilegales. Duros golpes se han dado a la criminalidad durante la alcaldía de Federico Gutiérrez. Más de 3.700 capturas se han realizado. Entre ellas se destaca la de 159 cabecillas de las bandas delincuenciales. Y es que desde 2016 el mandatario estableció una política de lucha frontal contra la delincuencia. Los golpes se van a seguir dando. Y a esos cabecillas y a todos esos grupos criminales se les acabó esa zona de confort. La tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes es hasta ahora la más baja de todas las administraciones desde finales de los 70. Además, a la delincuencia le fueron quitados 489.000 millones de pesos mediante procesos de extinción de dominio. Ya la gente nos comparte información, ya la gente ayuda mucho más a la fuerza pública y a la administración para determinar los responsables de hurtos, los responsables de homicidios, de diferentes tipos de delito. Olmer Muñoz, analista de seguridad, destacó la inversión que la alcaldía ha hecho en tecnología y en programas sociales para combatir la criminalidad. La capacidad de convivir es una capacidad que hay que desarrollar en el ser humano y que a esto también le apostó la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo se ve reflejado eso? Son los programas de convivencia y en ese sentido la administración presenta unos programas de convivencia muy amplios, presenta programas de educación muy amplios, presenta programas de inversión social muy amplios que son los que atacan directamente nichos de violencia en una ciudad. Los logros durante este cuatrienio se han obtenido gracias a la fuerte operatividad y al compromiso de la policía, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad, quienes trabajan unidos. Ahí lo vemos, inversión en seguridad, una de las prioridades de la alcaldía de Medellín. Ustedes pueden enviarnos sus comentarios al numeral Punto de Giro TM en nuestras redes sociales @telemedellín. Para ahondar sobre este tema nos acompaña en el programa el día de hoy Andrés Tobón, él es el secretario de Seguridad de Medellín. Secretario, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Marcelo, un placer siempre estar aquí en Punto de Giro. Un saludo también a que el profesor Andrés, ya viejo conocido. Y precisamente a él también lo vamos a saludar, es Andrés Rico, él es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad Católica Luis Amigó y además, como lo dice el secretario, investigador en temas de seguridad y convivencia en la ciudad. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias al secretario y pues a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a empezar contando semana de balances. Esta semana sí que lo vamos a ver a usted y a todos los del gabinete entregando balances, pero ganó el año la seguridad en Medellín. ¿Cómo está este 2019? Pues Marcelo, yo creo que el balance es positivo respecto de lo que nos habíamos trazado, digamos, en los diferentes escenarios en los que se habla de seguridad. Pues de un lado, todo lo que tiene que ver con política criminal, yo creo que se consolidó. Medellín tiene la capacidad de decir hoy que es la única ciudad capital del país que configuró, construyó y desarrolló una política criminal de carácter local. Nosotros ya lo hemos explicado aquí en ese escenario y muchos otros escenarios, pero digamos que los resultados en materia de captura de cabecillas, y no solamente eso, sino mejora de la imputación, lograr cada vez mejores condenas y también, por supuesto, buscar la desarticulación completa de la empresa criminal, no solamente a través de sus directivos, que son los cabecillas, sino a través de del dinero que se le quita precisamente a través de la extinción de dominio, ha funcionado muy bien. Entonces, digamos que eso es un tema importante, son 159 cabecillas capturados, alrededor de 489.000 millones de pesos que se les han arrebatado en procesos de extinción de dominio, y eso es muy positivo. En materia de justicia cercana al ciudadano, que digamos otro escenario bien importante porque es el que da cuenta de la gobernabilidad territorial, cómo somos capaces de arrebatarle a los criminales que históricamente habían tomado decisiones frente a los temas cotidianos, pues precisamente esa labor por parte del Estado. Entonces el fortalecimiento de las inspecciones, de las comisarías, juega un papel muy importante. Y por último, fortalecer la convivencia para que los ciudadanos tengan herramientas de autogestión. Precisamente para eso también nos va a estar apoyando mucho Andrés Rico en ese tema, pero si quisiéramos empezar, usted lo dice, hemos hablado
hablado ya mucho del tema, pero nunca sobra, sobre todo cuando estamos en una ciudad donde con frecuencia se registran noticias de toda índole a nivel de seguridad. Grupos criminales, bandas delincuenciales, ¿cómo podemos hacer de pronto un poquito de pedagogía en ese sentido para que entendamos bien cuando ya se dan los golpes, cuando ya se entregan los balances y los resultados que están entregando? Así es, Medellín resulta ser el centro logístico del crimen organizado del país. Y es un asunto que a lo mejor pasa a veces desapercibido, pero que hace parte de la realidad. El país desde el Ministerio de Defensa tiene categorizadas por lo menos 23 grupos delincuenciales organizados, tipo B, las GDO. El Ministerio clasifica las estructuras criminales en 3. Las A, que es, digamos, el ELN, el Clan del Golfo, las GAO residuales, esas son las GAO, las tipo A que están por allá, perfecto, y sí, que en Medellín GAO tiene una comisión de GAO. También tiene unas estructuras tipo B, que son unas estructuras, digamos, las más potentes que tienen lugar a nivel local, pero también se quiere regional y tienen, por supuesto, tentáculos en el mundo, que son las que se dedican sobre todo al tema del narcotráfico y de traer la droga a los territorios y de controlar los pequeños combos que existen en la ciudad. De esas tipo B, que son las GDO, grupos de delincuencia organizada, hay 23 en el país. Y digamos las GDCO son lo que la gente conoce como combo. De las tipo B, que son las GDO... Que son las que casi la mitad están en Medellín. Exactamente, el 43% de esas 23, o sea, 10 GDO existen y tienen operaciones aquí en Medellín. Empecemos centrándonos en esas para poder ir desglosando. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde la Secretaría de Seguridad y a nivel de convivencia y de todos los programas de seguridad y convivencia que ustedes realizan? Bueno, aquí me tomo también desde la esfera un poco académica y es entender algo. Este comportamiento de estos grupos armados organizados, de estos GDO también, de los cuales nos referencia el secretario, son bien difíciles de trabajar. O sea, confrontarlos es difícil, pero es importante tener en cuenta que también hay un comportamiento que se da natural y es cuando se confrontan, pues se dan a veces unos índices de violencia que terminan situándose en los territorios o microterritorios y que es natural. Pero aquí es no solamente culpar la acción misma del Estado, de confrontarlos, sino más bien ver los avances que se han tenido en un sistema o en una forma y estructura de seguridad que ha sido implementada a través de 2 vías importantes. Una es la seguridad, como bien se estaba mencionando, pero la otra es la convivencia, que ese es otro lado un poco más blando y pedagógico, pero que es tan necesario. Además porque dentro de estas estructuras de crimen organizado, pues primero que funcionan en tipos nodales, no son estructuras jerarquizadas necesariamente, sino que están operando, que operan más allá de la geografía local, que se conectan fácilmente con las estructuras externas y con carteles externos, que es algo que se ha evidenciado también en Colombia. Que son tipo A y B, ¿cierto? Exactamente, sí. exactamente. Como eso también es tan difícil de trabajar, hay que entender que esto permea mucho en un tema que es intangible y es en la cultura misma de la ciudadanía. ¿Qué significa? Que el miedo, que es uno de los elementos fundamentales que también bajo los cuales funcionan, se articula la economía ilícita, y la economía ilícita es demasiado beneficiosa. Por eso es tan difícil y por eso estos programas que se vienen implementando y que se pueden revisar dentro del mismo piso, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia de 2016 a 2019, por ejemplo, tratan de tomar la convivencia como un elemento articulador y necesario para poder también trabajar de mano de entender que hay una corresponsabilidad, que el ciudadano debe estar también empoderado de temas de seguridad. El Estado no puede estar controlando absolutamente todo, no puede estar ahí diciéndole gestión de todos los conflictos que se presentan en el territorio. Ahorita conocemos de pronto qué tipos de programas y experiencias exactas han tenido, Andrés, y antes de seguir, ¿por qué, secretario, si se hace una comparación con Colombia, Medellín tiene casi el 50%, estamos hablando del 40 y pico %? 43 total aquí en la ciudad. ¿Por qué la ciudad para ello? Yo creo que obedece también a una naturaleza histórica de lo que ha atravesado Medellín. Pues nosotros bien sabemos la historia de Medellín, sabemos que Medellín en los 70 y los 80 se convirtió casi que en la meca, primero del contrabando, luego del narcotráfico, en principio marihuana, también un poquito de licor y ya definitivamente de la cocaína en la apertura de los 80 y los 90. Eso generó, por supuesto, que Medellín se consolidara como un gran andamiaje de poder criminal. Había una sola estructura, digamos, en su momento que tenía la capacidad de controlar ese andamiaje, que era la estructura de ese gran error y tristeza que tenemos en Medellín para recordar permanentemente, para no volver a caer, que es Pablo Escobar, este monstruo que tantas vidas nos arrebató y que finalmente lo que hizo fue captar
muchísimas circunstancias, si se quiere, de jóvenes que están en situaciones de pobreza y demás asuntos, para llevarlos a sus filas como protectores de los carteles y como protectores en su momento del cartel de Medellín, y también como una suerte de tropas al servicio de su guerra con el Estado. Con la desaparición, digamos, del cartel de Medellín, gracias, en principio, por supuesto, a la lucha que estableció el Estado colombiano en contra de ellos, y la aparición, digamos, de los dos bloques que tienen lugar en Medellín, el Cacique Notibara, el bloque Metro, el primero con Berna, el segundo con Doble Cero, pues eso, digamos, empezó a tergiversar un poquito la manera en que funcionaba el crimen en la ciudad, mientras que el bloque Metro, digamos, de Doble Cero tenía una visión, si se quiere, todavía antisubversiva. El bloque Cacique Notibara, en manos de Berna, tiene una visión ya casi que criminalizada del accionar armado que tenía lugar en Medellín. Berna sería el que se posiciona finalmente en Medellín, y después de la caída de Berna, digamos, su proceso de extradición, llegan dos personajes que habían, digamos, estado detrás de don Berna durante mucho tiempo, alimentándose de la criminalidad, ya no esa búsqueda de defender el territorio ni nada de esas cosas que terminaron convirtiéndose solamente en un discurso, sino más bien en la búsqueda de cómo obtener recursos de la droga, recursos de la extorsión, de desplazamiento, y generar una guerra en Medellín. La guerra de Sebastián y Valenciano, que tantas muertes generó y que bien sabemos que implicó que Medellín pasara de unas tasas cercanas a 38-40 de nuevo a 100 entre 2008 y 2009. Después de que, digamos, se captura a estos personajes en Medellín, en Venezuela, que algunos de ellos están en Venezuela, digamos que se dispersó por completo o se oligopolizó más bien la realidad criminal que tenía lugar en Medellín. No podía como el gobierno localizar tan fácil qué era lo que estaba pasando, más o menos algo así en esos 10 años. Si uno se da cuenta, pasamos de un modelo primero muy unificado, muy sólido y absolutamente verticalizado, a un modelo de un montón de pequeños actores que, digamos, es más horizontal en materia de dirección, pero que de cada uno de ellos depende un montón de pequeñas estructuras muy verticalizadas en el territorio. Por eso tal vez la denominación o nombrar estos grupos es tan difícil. Por ejemplo, ahí empiezan bandas, combos. Exacto, que las BACRIM, que las ODINES, fue un proceso del Estado de comprender qué es lo que estaba pasando. Yo creo que hoy, por fin, después de muchos años, sabemos muy bien qué es lo que pasa, entendemos muy bien el crimen organizado y lo entendemos hasta el punto de saber cómo funciona, dónde está, qué rentas utiliza y cómo perseguirlo, que es un asunto que ellos antes tenían, digamos, en su manga, que no sabíamos cómo funcionaba ni cómo se perseguía. De pronto, sincerándonos un poquito más hoy, si le hablamos al televidente directamente, muchos dirán, bueno, ya si lo tienen tan identificado, está el mapa, el gobierno tiene el mapa de todo lo que está pasando, se han dado golpes muy duros, ahora vamos a hablar de ello, de hecho lo veíamos al inicio en la nota que presentamos al empezar nuestro programa, ¿por qué sigue siendo tan reiterativo? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Cuál es como el punto que falta, sabiendo que se les está combatiendo, se está haciendo labor de también pedagógica e intervenciones con la comunidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo creo que es una sumatoria de varios elementos. Primero, pues que después de tantos años en los que la desidia del Estado fue casi que la gran norma, el nivel de fortaleza en territorio que adquirieron es un nivel que no habíamos logrado todavía medir. Ya. Hoy lo tenemos claro, hoy sabemos hasta dónde llega, cómo llega y, digamos, las dificultades y, por supuesto, los retos y dolores que ha causado el poder que han generado en el territorio, y también, por supuesto, la capacidad que han tenido de penetrar muchos escenarios. No solamente el escenario del lavado de activos, el lavado, digamos, en los negocios, en los centros comerciales y demás, sino incluso en instituciones, que eso hace todavía mucho más difícil el proceso. Segundo, yo creo que la debilidad institucional se evidencia ahora, por fin, después de los procesos judiciales. Se logran grandes capturas, se logran imputaciones, pero después, digamos, a lo mejor las condenas no son las que se esperan, a lo mejor lo que pasa en las cárceles no es lo que se espera. Ayer nomás me tocó nuevamente solicitarle al IMPEC el traslado a dos criminales que están en la cárcel La Paz de Itagüí, porque tenemos información de que están ordenando extorsiones nuevas en el sector de Robledo y Comuna 13. Entonces, claro, eso denota. Entonces, ¿qué pasa con ellos, por ejemplo? Pues esperemos que el IMPEC los traslade por otra cárcel, pero eso es un pañito de agua tibia en la realidad, toda vez que, claro, los van a trasladar para otra cárcel, ojalá Tramacuán, Valledupar o Cómbita, que se vayan de aquí rápidamente porque están generando daños, pero lo ideal dentro del sistema es que quien entre a una cárcel pues no tenga posibilidad de seguir delinquiendo de la cárcel. O sea, lo que hacemos es simplemente como hacerle
una suerte de comba al sistema que está evidentemente dañado, corrupto, para que funcione de manera más adecuada, pero el desgaste es totalmente ridículo y innecesario. Y lo último, yo creo que también nos enfrentamos a una realidad de normas vetustas a la hora, o antiguas o desactualizadas a la hora de combatir el crimen organizado. Medellín no, el país está enfrentando un problema que no conocía. Digamos que el sistema penal colombiano, las normas que tenemos son normas que fueron construidas y diseñadas para atacar, por ejemplo, la guerrilla, para atacar la subversión, y todo el Código Penal tiene herramientas muy poderosas para eso, pero no tiene herramientas para atacar el crimen organizado. Entonces un cabecilla que evidentemente después de que llega a cierto nivel no vuelve a disparar, no vuelve a acercarse a un negocio, generar una extorsión, o no vuelve ni siquiera a negociar un proceso de narcotráfico, pues digamos que parece como limpio ante los procesos judiciales. Claro, está ahí, pero no está. Exactamente, es como tácito, sí. Pero ya resulta que tenemos herramientas extranjeras en otros lugares del mundo en donde, conociendo que ellos son los cabecillas, el andamiaje jurídico nos ha permitido, en Italia por lo menos, imputarle al cabecilla lo que hace su estructura. Aquí todavía es un tema que da miedo hablar, del que apenas hay algunos desarrollos. Y yo creo hoy que hace parte precisamente de lo que sigue en materia de innovación jurídica en Colombia. Y ese tema está muy bien, pero el análisis que nos estaba haciendo el secretario antes, desde la academia, ¿cuál es la lectura que se hace? Yo le agrego 3 elementos importantes que de hecho me parece que sustentan también la forma de operar del crimen organizado como tal. Uno es la globalización y la globalización negativa. Es identificable porque es mucho más fácil moverse. De hecho, escoger un territorio como Medellín, que es un territorio que si bien tiene unos microterritorios que son muy complejos, pero son complejos y a la vez son fáciles para estos grupos. ¿Por qué? Porque aquí se integra algo más que son esos ecosistemas para el crimen organizado y para todo lo delictivo, que funcionan también para ellos, porque es fácil apropiarse de elementos como la tecnología misma, de conectarse, generar elementos de comunicación que lo saben hacer, y pues eso es fácil para ellos también poder entender. Lo que pasa es que también en esas dinámicas ellos se aprovechan de los territorios y la infraestructura urbana. Solamente es entender que ya ahora este crimen pues identifica que hay edificios, hay calles, hay personas, hay sector del civil que en ocasiones los apoya o valida acciones, otros que también lo rechazan. O por miedo, sí, claro. Que es también algo ese sí es de muchos años atrás, claro. pues. Claro, y que se termina generando. Entonces, el apropiarse de un territorio urbano y de pequeños territorios y tal vez de funcionar en ocasiones como para estados, y es que tratan a buscar y lo disfrazan de confianza, lo cual no es confianza, es miedo. A veces se recuerdan también esos famosos pactos donde nos hacemos pasito todos y todos felices. Claro, porque no hay nada más conveniente para el crimen organizado que el silencio, que la tranquilidad. Si no hay violencia, si hay tranquilidad, el crimen organizado crece. Cuando hay un escenario de violencia es porque hay desorden en el crimen organizado y porque hay, digamos, problemas internos que no le conviene al negocio. Así es como lo ven ellos precisamente. Entonces ellos claramente procuran todo el tiempo estar en situaciones de tranquilidad. ¿Para qué? Para que el Estado no los persiga, para que el negocio no se vea, digamos, afectado, para que la plaza no se caliente, en los términos que utilizan estos bandidos, y de esa manera crecer todavía más, por supuesto, sus rentas. Son elementos que, pena Marcela, son efectos de gobernabilidad. Es buscar poder estar dentro de una ciudad, un territorio, pero como usted dice, que hacernos pasito. Lo que pasa es que eso es muy negativo a largo plazo. Y posiblemente en nuestra ciudad lo que podamos leer. Lo que pasa es que, claro, siempre el impacto va a ser muy duro contra el mismo territorio cuando se le confronta, pero es que son las acciones naturales del Estado mismo. Y en este caso, si se dan periodos de gobernabilidad donde se ve entre comillas, una paz y una tranquilidad, pues eso más adelante se va a desbordar, porque no va a gustar que se desacomode, y cuando se empieza a desacomodar se dan estos atributos en esos ecosistemas de hecho del crimen. Y es claro, no me moleste, no me ponga tecnología cerca donde me pueda vigilar, no me ponga policías, no me ponga Estado, no me revise, no me esté de hecho haciendo seguimiento, porque eso va a generar de hecho pues esto que se genera y que en ocasiones vemos en algunos territorios. Aquí la situación ha sido muy clara, es directamente y de frente contra estas estructuras, 3.700 capturas, entre ellas 159 cabecillas. Cuando hablamos de estos 159 cabecillas, secretario, y contándonos usted el panorama que se tiene cuando ya se ve la realidad en la captura y en la judicialización,
¿qué tenemos para contar de este balance de ellos? O sea, ¿siguen capturados? Sí. ¿Están capturados? ¿No hay forma de que, por ejemplo, pase algo como lo que está sucediendo y es no hay donde tenerlo? ¿Siguen delinquiendo desde la cárcel? ¿Cómo es ese panorama? Pues lo primero es que 159 cabecillas se dice muy fácil, pero lo que eso es mucho. Exactamente, lo que eso se implica, digamos, para la operatividad de Medellín y para el cambio estructural de lo que significa combatir el crimen y ver hoy, sin duda alguna, un crimen menos fuerte que el que encontramos hace 4 años, no acabado porque falta mucho, pero sí mucho menos fuerte que el que encontramos hace 4 años, ha sido un trabajo magnífico. Son 159 cabecillas, hay uno que en este momento se encuentra en una libertad condicional, de resto de los otros 158 están totalmente detenidos, muchos en procesos ya condenatorios, hay unos que en efecto hacen parte de ese gran primer nivel, tanto de la oficina como del tema de la alianza de estructuras criminales. ¿Ya hay condenados, secretario? Tenemos ya unos cuantos condenados por homicidios y por conciertos para delinquir. ¿Y esas penas pueden ir entre cuánto y cuánto? Como para que la gente cuando encuentra la noticia, capturado un cabecilla, la gente dice, muy bien, capturado. Y ahora, entonces, ¿qué pasa después de eso? Ahí está el reto precisamente. ¿Cuánto puede ser una condena o cómo ha sido la experiencia con estos casos? Los que han sido capturados y condenados por concierto para delinquir agravado, en caso de que no tengan ningún tipo, digamos, de subrogado penal, es decir, que no se hallan en el proceso, no se declaren culpables, cumplirían plenas penas hasta por lo menos de 18 años de prisión. La mayoría se allana, evidentemente tiene unos beneficios el allanarse y declararse culpable, luego pagan un 50%, estamos hablando de condenas que están por entre los 8 o 9 años de prisión. Listo. ¿Cierto? Que es muy bajo. Sí. Es una preocupación grande para nosotros toda vez que estamos hablando de los verdaderos y principales responsables de los homicidios, de los desplazamientos, de las extorsiones. Puede que en la calle los que los ejecuten sean otros, jóvenes, digamos, de más bajo nivel dentro de la estructura, que sean los sicarios, los extorsionistas, pero los que se nutren finalmente son estos 159. Entonces, el proceso que nos ha permitido entender que el concierto para delinquir es muy importante porque es el único delito que tiene nuestro sistema que está dirigido y pensado para el concierto para delinquir, eso es precisamente una de las limitaciones, pero es como logramos imputar más delitos. ¿Para qué? Para que tengamos estos cabecillas que paguen por lo que es y que estén más tiempo en la cárcel. Tenemos ya condenas por homicidio, Juancito, por ejemplo, que es un caso emblemático por lo que significó su participación en la Comuna 13, hoy enfrenta una condena que implica por lo menos 5 homicidios que ya están en proceso, que ya están listos y comprobados, y 4 que están en este momento en trabajo línea de mando. Sí. Son 9 homicidios para un sujeto que evidentemente después de este proceso tendrá que pagar por lo menos 30 años de prisión, y eso cambia de manera dramática, digamos, la manera de entenderlo. Alias Tom, que fue capturado en su momento como el máximo representante de la oficina, del cuerpo colegiado de la oficina, que fue cabecilla durante 10 años, 12 años de este cuerpo colegiado, fue capturado por concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, además se le encontró un arma de fuego ilegal, por tanto, un porte ilegal de arma de fuego le fue imputado, el fiscal y el juez lo lograron condenar a 33 años de prisión. ¿Qué pasa? Hay subrogados penales, nuestro código a veces es muy benevolente precisamente para los mayores criminales que tiene este país, y va a pagar 16 años. Sigue siendo una condena importante, pero no la que esperaría una sociedad que se ha visto afectada por un sujeto de este. Y a nivel económico, ¿tiene la Fiscalía cómo tener tantas personas presas? Pues digamos que el sistema penitenciario y carcelario hoy está en crisis. Es un sistema que evidentemente tiene una preocupación gigantesca para nosotros. Medellín hoy, pues realmente el área metropolitana, la que hace parte de Medellín, tiene la situación más dramática en materia penitenciaria y carcelaria. Gran parte de la culpa se la lleva precisamente la inoperancia de los PEC en lo que tiene que ver precisamente con la cárcel de Bellavista, que hoy tiene 3 patios cerrados en donde caben 900 personas. Sí, que ahí sería el papel de la Fiscalía, la de judicialización, y ya entraría el INPEC. Sí. Exactamente. Digamos que la Fiscalía tiene herramientas, los fiscales están conectados con este proceso, la Fiscalía está muy jugada con el proceso en Medellín de lograr buscar, por supuesto, las capturas y cada día mejorar la judicialización. En Medellín este año logró, si se quiere, el récord máximo en materia de imputación de homicidios de la historia. La Fiscalía pues tiene la información más o menos desde 2016 y logró este año imputar por lo menos 490 homicidios, no todos de este año, sino años anteriores, que implica, por supuesto, una reducción dramática muy importante para nosotros, uno, de la impunidad frente al delito más importante, y segundo, de la posibilidad de que haya en la calle quien asesina.
El homicidio en Medellín se comporta de manera muy diferente a lo que pasa en el país. En Bogotá, para poner un ejemplo, la gran mayoría de homicidios se dan en el marco de riñas. Personas que, digamos, por circunstancias de consumo de licor, alucinógenos y demás, un tema de falta de convivencia, van a los golpes, arma blanca y terminan en un homicidio por convivencia. En Medellín cerca del 70% son sicariatos por arma de fuego, que hace parte precisamente de las dinámicas de las estructuras criminales, resolver una riña más que resolver un sicariato, y no obstante hemos logrado, gracias a la Fiscalía y a la Policía, crecer muchísimo el número de imputaciones, una tarea tema importante. mucho más difícil. De pronto ahí es donde se ha hecho un trabajo muy importante en este para que no se llegue hasta estos niveles, y lo hacen ustedes desde algo que hablábamos antes de iniciar, es la línea blanda. ¿Cómo explicarle también a los ciudadanos en qué consiste esa línea blanda y los programas que ustedes están haciendo y adelantando para que no se tenga que llegar a ese extremo? En este caso, desde la Academia nos hemos dedicado a revisar, de hecho, por ejemplo, la línea blanda, como bien lo menciona Marcela, que es esa unidad de la cual ya hablábamos inicialmente, y es la línea de convivencia, como un sistema o una forma que es más pedagógica y más preventiva. Y eso es importante en el comportamiento de la seguridad, pero yo aquí quiero hacer también algo que sirve para la lectura de la seguridad en los territorios, y es cuando se hace una securitización, o sea, cuando se lleva la seguridad hacia todo. Entonces, ¿qué pasa? Como la seguridad o es entendida como una percepción, es variable, y es tan variable según las personas que hayan en una ciudad. O sea, la seguridad no es solo que la policía esté pendiente de los robos. También da otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se toma, que eso es algo riesgoso, cuando entonces hablamos de seguridad ambiental, hablamos que es un componente muy dentro del marco de la seguridad humana, que más adelante tal vez lo podamos hablar, eso lleva a un riesgo, y es que la percepción va a ser muy diferente. Entonces hay un tema de medio ambiente y entonces se le atribuye a la seguridad. Hay un tema de alimentación, se le atribuye a la seguridad, y a veces eso es riesgoso porque genera percepciones muy diferentes. ¿A qué voy? Que la ciudadanía no solamente mide la seguridad desde una percepción en el impacto, por ejemplo, como temas del homicidio, sino también del hurto. Entonces puede que me sienta más inseguro porque veo más constantemente que hay atracos en una esquina, sí. hurtos, o llega la moto y hace... Bueno, todas estas formas que tienen de operativizar el crimen, que es tan fácil, o que ha sido tan fácil para las personas que hacen parte de estos grupos al margen de la ley. Entonces ese tema de la seguridad también nos lleva a otro elemento, y es que no es generar una seguridad para todo, mejor verlo todo desde el elemento solo de seguridad, componentes sociales y demás, como la convivencia, que es tan importante, pero hay también otra esfera, y es la politización de la seguridad, que es algo que dentro del marco de la ciudad se ha dado en ocasiones, y que es que cuando se politiza no se entiende y no se hace una lectura que hay que darle una continuidad, que en un solo periodo los cambios no se van a dar, y que fuera de que no se van a dar también se necesita tomar atributos dentro de esta línea blanda, que es la convivencia, y pues una línea un poco más dura. Y dentro de la línea blanda, la convivencia se presenta como un elemento muy importante, porque es que hablamos de comportamientos que son contrarios a la convivencia en territorios específicos dentro de la misma ciudad, que son comportamientos que son de tolerancia. No, y usted me hablaba un día, en otro de los programas que hicimos, sí, hay 38 comportamientos contrarios a la convivencia. Yo creo que ese es un buen tema para iniciar el segundo bloque. Les pido que hagamos una pequeña pausa. Estamos en Punto de Giro, hoy hablando sobre inversión en seguridad, una de las prioridades que ha tenido la Alcaldía de Medellín en estos 4 años. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Al ser la inversión en seguridad una de las prioridades que ha tenido la Alcaldía de Medellín en estos 4 años, pues hemos invitado al secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín para que converse hoy con nosotros sobre este tema, y adicionalmente nos acompaña Andrés Rico, él es docente e investigador también en temas de seguridad y convivencia. Hablábamos, secretario, antes del corte sobre todo este manejo de las bandas delincuenciales. Hemos tratado de establecer cómo diferenciar todas estas estructuras, pero finalmente hay algo que es latente en ellos, y es que al desmantelar estos grupos delincuenciales, lo que más les duele a ellos es la extinción de dominio, que se les acaba de dónde están lucrándose. ¿Cómo es ese trabajo y cómo es ese comportamiento que ha habido, que pasa al final cuando se dan las capturas? Así es, el fin de un grupo criminal no es ideológico, ellos no están buscando una morbosidad, están buscando taparse de plata, quieren es plata. Entonces, digamos que el enfoque
de buscar los recursos para no solamente arrebatárselos, sino también quitarle los recursos que permiten que la empresa siga funcionando. La empresa criminal hace parte, digamos, del fin determinante de lo que tiene que hacer una política criminal. Porque no hay local. sucesor que la siga manejando. Exactamente, porque así usted nombra 3 más, ya no va a tener plata con que pagar a los, digamos, sicarios, a los extorsionistas, digamos, para mantener la estructura criminal vigente. Entonces, es una empresa criminal y las empresas criminales se atacan como una empresa normal, a través de sus directivos y a través, por supuesto, de sus rentas o sus capacidades financieras. La extinción de dominio y el lavado de activos, digamos, la búsqueda de las cuentas bancarias para tan extinguirlas después de confirmar un lavado de activos se convierte hoy en las principales herramientas administrativas para poder arrebatar a los criminales las capacidades financieras. Lo que se logró no tiene, digamos, en el pasado ningún tipo de referencia, se logró cosas muy grandes, 489 mil millones de pesos, eso es mucha plata. Comparado con el pasado, ¿eso equivale a cómo? O sea, ¿cómo le podemos pintar a la gente exactamente lo que significa esa cifra? Entre 2016 y 2019 se extinguieron en plata 405 mil millones de pesos más que la medición pasada, mientras que entre 2012 y 2015 fueron 84 mil, en esta medición se lograron 489 mil. ¿Pero por qué? Pues porque se cambió el modelo, porque se decidió después de las capturas seguir investigando sobre quiénes son los capturados. El proceso más grande fue en contra de la Terraza, que es la estructura para nosotros que tiene más poder y más fuerza en Medellín. Después de la operación en donde se arrebató casi 400 mil millones de pesos, estamos reevaluando y examinando realmente hasta qué punto quedaron afectados. Creemos que muchísimo, ellos no se esperaban ese golpe. Eso tiene que seguir pasando. Nosotros hicimos mucho en materia, por supuesto, de apoyo a la Fiscalía y a la Policía para que lograran ese tipo de golpes, pero creemos que apenas es un rasguño para la gran capacidad que tienen en la ciudad. Falta muchísimo y no puede retrocederse, como decía ahorita el profesor, en este sentido. Esto no es política, sí, sin duda alguna se requiere una posición y una decisión de combatir las estructuras criminales, pero la manera de hacerlo es técnica. Todos los procesos de persecución, de captura, de imputación, de cualificación de la captura, de extinción de dominio y lavado de activos, son discusiones técnicas. Ahí no hay ninguna discusión política. Uno frente a un juez no se para a dar un discurso político, se para a dar un discurso de carácter técnico con pruebas suficientes como para materializar una extinción, y es lo que se ha logrado fortalecido en Medellín. Cuando se capturan esos cabecillas es como si se le hiciera así al árbol, cae cabecilla y empiezan a caer todos los de la estructura. Psicológicamente y la lectura social que se hace en las zonas donde ustedes van, ¿es cuál? ¿Qué se encuentran ustedes? Lo que pasa es que esos cabecillas tienen un montón de ramitas. Ese árbol tiene un montón de ramas que llega hacia la comunidad y es muy difícil en ocasiones porque ni siquiera les importa el cabecilla. No es lo que interesa realmente, mejor dicho. Allá lo que más interesa es bien lo que decía el secretario, es el tema económico. Es que eso es lo que termina moviendo. Entonces usted articula dos cosas. Llega un momento en que el tema económico, como dice el secretario, no les va a llegar. Y esa debe ser la forma de desmantelarlo. Me bajan mi sueldo, quiero cambiar de empresa. Más o menos así es, y así funciona. Así funciona. Los chivos en Altavista han cambiado de GDCO y GDO cada que porque quieren. No hay nada ideológico, lo que dice bonito la plata, entonces no la tienen. Exactamente. En ese caso, ¿de qué se aprovechan ustedes en ese momento para trabajar con ellos, mejor dicho? En ese caso debe haber una apropiación completa. Acá la academia es muy importante. Estas unidades, las unidades, por ejemplo, como la de convivencia, pero debe estar articulada toda esa estructura, por ejemplo, de una institución, de la institucionalidad misma. Y aquí aplica mucho lo que se puede hacer también con elementos de socialización del manual de Código de Convivencia, Código Nacional de Policía y Convivencia, que es uno de los elementos también que se tienen como herramientas después a lo que era el manual de convivencia, crear comportamientos, pero ya no solamente o mostrar cuáles son los comportamientos para la convivencia, pero esos espacios que son ocupados de manera pedagógica también entonces son enrutados por otros espacios que bien conoce el secretario y que se han aprovechado, como es esta idea que para mí es muy ganadora, que es la de parceros, que me parece que es una alternativa muy necesaria, que ha tenido creo que un impacto entre unos 1000, un poco más de jóvenes, y me parece que esos son elementos que se tienen que utilizar. Pero además no solamente es una secretaría, cuando uno iba al territorio se encontraba con que uno de los mayores problemas son que si bien va a una secretaría o va a un liderazgo dentro de la estructura institucional, las otras no. Entonces a veces trabajaban de manera diversa y el impacto era diverso. Entonces, claro, porque obviamente no se reconocía quién estaba trabajando, se sabía que era, y ante la comunidad quién está trabajando en la alcaldía. Sí, vamos a hablar de parceros, porque definitivamente, secretario, estamos hasta aquí de pensar en generaciones perdidas. Así es. O sea, no podemos
podemos seguir contando ese cuento así y por eso, entre otras, uno de los programas más ganadores ha sido el que ha tenido la alcaldía a nivel de Medellín Abraza su Historia y todos estos temas. El programa Parceros, ¿qué resultados ha tenido al día de hoy? Parceros es el programa más bonito que tiene la alcaldía de Medellín. Son 1080 chicos que hacen parte hoy del programa. En las 2 primeras cohortes que creamos del sistema, que atendieron muchas comunas de Medellín, empezando particularmente por las más complicadas en materia de presencia y también, por supuesto, de combate entre estructuras criminales. Estamos hablando de Altavista, de Robledo, de San Javier, de Santa Cruz, de Popular, de Manrique. Estamos hablando de escenarios donde definitivamente ha existido y sigue existiendo una realidad de poder criminal que además ha desembocado en violencia homicida. Entonces se trata de chicos que ustedes bien saben, los hemos buscado uno a uno. Este no es un programa en el que nos paramos a que llegue la gente, sino que los hemos buscado puerta a puerta con intención de que a la institucionalidad, a este lado de la historia de Medellín, lleguen los que de verdad nos hacen falta. ¿Por qué? Porque siempre llegan los que a lo mejor ya tienen alguna oportunidad o tienen alguna manera de hacer parte de la legalidad, pero los que están por allá, digamos, en riesgo, ocultos, en riesgo y engañados por un discurso, porque es que estos criminales han creado un discurso para estos pelados de que no les sirven a Medellín, de que Medellín no los quiere, de que están por fuera del andamiaje institucional, pues los hemos venido trayendo a este escenario. ¿Para qué? Para que se formen de nuevo en su proyecto de vida, porque como hay un discurso que los metió allá, ese discurso los engañó y les dice que en efecto ellos no valen la pena, no tiene sentido que tengan un futuro y eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo de raíz y eso, digamos, ya de entrada es suficiente en materia, por supuesto, humana, pero no suficiente en materia, digamos, de principio de realidad. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que tener ingresos y para nosotros es una apuesta importante que quien quiera emprender pueda hacerlo. Hoy tenemos ya iniciativas de emprendimiento con USAID y con OIM. Eso le iba a decir, cuando usted dice, ya tenemos 2 cohortes, quiere decir que ya hay 2 promociones, exactamente. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuánto tiempo tuvieron las capacitaciones o los programas o para lo que fueron llamados y tomados uno por uno porque estaban vulnerables? La primer cohorte, que son la mitad de los chicos, ya tienen 1 año en el proceso, después de 6 meses de formación, que es formación en habilidades para la vida, recuperación del sentido de vida, del proyecto futuro, volver a tomar habilidades incluso de vida saludable, asuntos que nunca les habían enseñado, que nunca les habían contado que estaba bien, porque lastimosamente ahí también hay unas carencias muy importantes a nivel de familias, a nivel de barrios y demás. Y después de eso, después de los 6 meses, entran en un proceso de quien quiere estudiar, venga, estudiemos, que tenemos una beca Sapiencia para ti, para que puedas estudiar lo que te soñes y que puedas hacer un proyecto de vida sobre tu educación. Si no quieres estudiar porque tenés una necesidad diferente, pues vamos a buscarte trabajo, porque necesitamos que tengas un ingresos en la legalidad, al margen de los criminales, exactamente. Y si quieres emprender, así como tenemos en este momento iniciativas de emprendimiento de pizzerías, de barberías, tenemos una iniciativa de emprendimiento de salones de tatuaje, pues venga, miremos cómo lo hacemos, porque también es una oportunidad que Medellín se gana, no solamente porque un chico sale de una banda criminal y quiere hacer parte de la legalidad, sino que se convierte en un emprendedor que eventualmente puede dar empleo. Eso último lo estamos haciendo con USAID y con OIM, es decir, ya con cooperación internacional, que solamente con ver y con oler el proyecto dijeron, yo quiero hacer parte de eso. Ustedes han formado parte también de ese proyecto y unos similares, profesor. Como universidad hemos estado más al tanto de una revisión de hecho e investigación y revisión de ese impacto de todas estas acciones en territorio. ¿Y qué encuentran? Nos hemos encontrado con una percepción de hecho, sobre todo esos líderes que en ocasiones se sentían muy solos y tal vez tenían muchas ideas, pero poco las podían llevar a cabo y acá se han encontrado con un escenario donde se encuentran de hecho apoyados. Además porque ha habido una gestión que nos parece o me parece interesante desde la academia y es segmentar por microterritorios. Cuando dentro de esos puntos calientes, que son también para el conflicto, para la violencia, para el crimen, también el mismo Estado los focaliza y centra su atención en unos focos específicos, pues lo que va a generar es que pueda tener un mayor impacto. Se encuentran con que ha habido cambios y esos cambios están dados a por lo menos ver. Y lo digo porque en alguna vez en presencia en territorios me llegaron a decir, aquí nunca habíamos visto cine. No habíamos tenido ese tipo de acciones al tener una pantalla gigante donde estamos en territorios que es difícil hasta ir a coger un bus, termina siendo de hecho algo que les cambia la vida.
Claro, también hay que entender, y me llegué a encontrar alguna vez con personas, señoras que me dicen, es que yo vengo de un pueblo y migré, pero acá también llegué y también hay violencia. O sea, la violencia migra conmigo. Y llego y aquí vengo y otros muchachos, como muchas veces, lo digo entre comillas porque así se referían, me están pidiendo plata y no tengo para pagarlo. Entonces, se encuentran con muchas cosas, pero sobre todo con elementos que ya son más importantes porque se ve que hay una conexión y un elemento fundamental más que agrego, confianza. La confianza es fundamental y eso es un tema también institucional que se ha trabajado y que se busca. Y de ese tema quiero hablar con el secretario en este momento. La caravana de la convivencia es otra de las estrategias enmarcadas para construir lazos de confianza. Así es, mire, la Alcaldía de Medellín tiene muchísimas herramientas y muchísimos programas y teníamos que encontrar la manera en que en efecto llegáramos al territorio juntos, buscando no solamente llegar como una feria de servicios, que es históricamente lo conocido, sino llegar buscando solucionar problemas y dejando mecanismos instalados. Y creamos las caravanas de la convivencia, que las delinea la Secretaría de Seguridad a través de una subsecretaría que se llama Gobierno Local y Convivencia. Cada fin de semana vamos a uno de los territorios escogidos, microterritorios seleccionados estadísticamente, donde tenemos lastimosamente la mayor concentración de problemas de convivencia, concentración de problemas de carácter criminal, confrontaciones incluso que nos afectan y que nos preocupan muchísimo, y allá vamos, no a una feria de servicios, insisto, sino a llevar las capacidades del municipio para resolver un problema y dejarlo todo en manos de las capacidades institucionales. O sea, la caravana va hasta allá. Exactamente, allá llega y llegamos con todo el municipio, llegamos con el municipio a tener una atención permanente, amplia, lúdica y pedagógica para ese barrio en particular, barrios en donde a lo mejor nunca ha llegado el Estado. Y luego hacen un seguimiento porque hay tantos microlugares, Sí. o microespacios, o la palabra que dijo, que están este fin de semana con esta caravana, pero tienen que atender esta, tienen que atender esta, tienen que atender esta otra. Entonces, ¿este seguimiento aquí en qué queda? Nosotros tenemos un modelo hoy en la unidad de convivencia que tiene, digamos, dos equipos de trabajo. Uno, que es el equipo de promotores, que tiene la tarea de ocuparse de lo que pasa en cada comuna, de los compromisos, digamos, de los procesos que se llevan en cada comuna de formación para la convivencia, de formación de conciliadores en equidad, de procesos de conciliación y demás, y microgestores de microterritorios, esa es la palabra, que digamos son los que se ocupan de los espacios a donde llegan las caravanas. Esas personas tienen una única tarea, y es ocuparse de lo que pase en ese microterritorio, de la necesidad que aparezca, no solamente de seguridad, si es una necesidad en materia de basura, es una necesidad educativa, una necesidad en materia de salud, se ocupa no solamente, por supuesto, de recibirla, sino de llevarla a la Secretaría y estar seguro de que la Secretaría la tramita entre las demás dependencias. Se trata de un modelo de gobernabilidad en el territorio que no está, digamos, visto históricamente como ese modelo vertical que la alcaldía está aquí, los territorios están aquí, sino el que la alcaldía está casi que por debajo, atendiendo y mirando que lo que pasa en cada comuna, mejor en cada barrio, mejor en cada microterritorio, para poder realmente solucionar lo que la gente necesita urgentemente solucionar. Déjeme agregar algo, por favor. Perfecto. El tema de corresponsabilidad me parece que es fundamental, porque es mostrarle al ciudadano a través de esas acciones que hacen estos microgestores en territorios o pequeños territorios, decirle, fuera que se convierten casi que en amigos de esos sectores, tratan de convivir con ellos, porque es un trabajo muy humano, también además generan corresponsabilidad, y es que el tema de basuras también es un problema del ciudadano, el tema del ruido es un problema del ciudadano, ¿cierto? No es solamente un Estado que va a estar ahí, como lo decía también hace un rato, vigilando, sino también va a tener unas formas o entrega unas herramientas para que el ciudadano pueda gestionar esos pequeños motores de conflictos que van a hacer más adelante. Eso es lo que debe hacer, y eso también es una vía dentro de esa línea blanda que es la que usted ahorita me preguntaba, y los 38 comportamientos que tampoco los alcanzamos a evacuar en este bloque, pero ya voy a hacer la última pausa y cuando regresemos miramos los comportamientos y también, secretario, lo que se ha avanzado en materia de infraestructura, nueva estación de policía y toda la tecnología que se ha implementado para seguir combatiendo la delincuencia. Esto es Punto de Giro. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Regresamos a Punto de Giro hoy tratando el tema de inversión en seguridad que ha hecho la Alcaldía de Medellín en estos 4 años, y por eso estamos con el secretario de Seguridad de la Alcaldía. Secretario, veníamos hablando de toda esta parte que se ha hecho a nivel social, que ha sido muy fuerte y que precisamente ese complemento lo hemos hablado ampliamente con el docente e investigador Andrés Rico, pero
para hacer también un balance, decíamos que es semana de balances, sobre las inversiones en tecnología han sido altas y con resultados. Así es. Recordémosle a los televidentes, hagámosle un pequeño recuento de qué se ha hecho. Pues hablemos de cámaras, ¿cierto? A mí me gusta mucho mencionar precisamente la tarea que se ha hecho en cámaras en la ciudad de Medellín, no solamente por lo que ha implicado la inversión, la ciudad va a tener alrededor de 2.900 cámaras una vez finalizado este cuatrenio, sino por los resultados tan importantes que han arrojado. Pues las cámaras, digamos, de los postes, las normales que la ciudadanía ve en diferentes puntos, cada vez más puntos, son cámaras que están arrojando resultados permanentemente, primero de vigilancia, pero también de investigación. Que no son las de fotomulta, que al inicio hubo toda esta confusión. Y esas que tienen esa confusión son las del EPR, que son unas cámaras que están en unos arcos en la ciudad, que dijeron e incluso rotaron audios falsos, como les gusta a mucha gente aquí en Medellín, diciendo que eran de fotomultas, pero no, son cámaras de la Secretaría de Seguridad. Que están y seguirán estando. Que seguirán estando, son cámaras que se adquirieron, que están funcionando muy bien y que tienen una tarea esencial de perseguir el delito que se comete en carros y en motos. Y también, por supuesto, perseguir el delito de hurto de carros y motos en la ciudad de Medellín. ¿Resultados con eso? Estas últimas, digamos que tienen resultados muy evidentes en el día a día. Estamos hablando ya de más de 260 personas capturadas a través del sistema del EPR en la ciudad de Medellín, alrededor de 150 motos recuperadas que están reportadas como hurtadas, pasan por una cámara, el cuadrante las intercepta y captura a quien la conduce y por supuesto recupera la motocicleta, y alrededor de 50 carros recuperados también, que es un número muy elevado para lo que venía sucediendo en la ciudad de Medellín, unos resultados muy importantes que dan cuenta de la capacidad del Estado hoy para responder. Y por supuesto, lo que implica eso en la reducción de delitos de alto impacto en la ciudad de Medellín. Hoy, el fleteo, el medellinense, que es el atraco con arma de fuego de una moto a un carro, tiene una reducción cercana al 25%, y el atraco, después de que usted sale a un banco, que es el fleteo que se conoce en todo el país, una disminución ya cercana al 60%. Digamos que esto ha permitido precisamente tener resultados evidentes, claros, que dan cuenta de que la tecnología sí sirve siempre y cuando se gestione y se emplee para dirigirla a este tipo de indicadores. Que ese es uno de los casos que a la gente le da tanto temor, que incluso le da pues no menos miedo que un homicidio, porque pues un homicidio es el peor de todos los delitos. Pero la sensación de impotencia de un fleteo es muy, muy grande. En eso se está trabajando a través de estas cámaras y de la adquisición de esta tecnología, y también se ha hecho un trabajo con ellos, pues. De hecho, es un componente fundamental dentro del entendimiento de una seguridad multidimensional. La infraestructura tecnológica está aplicada mucho dentro de escenarios urbanos que tienen que estar adecuados para que se adhieran. Es la inteligencia también policial, es también la inteligencia dentro de todo ese staff humano, pero también dentro de lo que opera como la tecnología. Y eso es necesario entenderlo, que en las ciudades van avanzando. La dinámica de la globalización misma, que así como hay una globalización negativa, está la globalización positiva, y es todo lo que se debe tomar de la innovación y la tecnología. Sí, que no se puede dejar de lado, pues no ustedes no lo pueden dejar de, como que en esta parte de la Secretaría de Seguridad y ustedes por este lado sin trabajar tecnología. No, y la academia tratando de revisar eso, o trata de dividirlo como si fueran dos elementos diferenciados. No, tienen que estar de hecho conectados, y eso ha sido lo que ha funcionado y es lo que se debe continuar. De hecho, territorios donde posiblemente antes no hubiese tecnología, no hubiera una cámara, pues que ya sí la tenga. Esos son elementos positivos, porque eso también muestra fortalecimiento del Estado mismo. Ahí estamos hablando de las cámaras que están ampliamente implementadas en estos lugares, pero secretario, esta aplicación Tepillé, ¿cómo va el desarrollo de esa aplicación? ¿Qué tanto se ha apropiado la gente de Tepillé? Recordémosle a los televidentes en qué consiste. Pues Tepillé es una aplicación que se diseñó y se pensó precisamente para combatir el hurto callejero, precisamente el que se llama fleteo en la ciudad de Medellín. Alrededor de 90.000 personas tienen la aplicación, pero resulta que pasó una cosa muy curiosa que a nosotros nos llenó precisamente de esperanza respecto al funcionamiento de la aplicación en el futuro, y es que la gente la usa no solamente para reportar hurtos. La gente empezó a usar Tepillé para reportar accidentes de tránsito, para reportar incendios, para reportar riñas, para reportar casos de hurto y también casos, de ruido. Que esa va directo con el 123, que va aplicación. Directamente al 123, la gente lo que hace es sacar el celular y va a transmitir en vivo, en principio un hurto, pero ya lo que realmente han querido, y por supuesto genera eso una suerte de llamada, un incidente al 123, como si alguien estuviera llamando, pero con un video, y eso genera por supuesto el despacho de la policía o de bomberos o de movilidad.
Digamos que Tepille inició, insisto, como una estrategia o con una aplicación para transmitir vía streaming un video de un hurto, pero la ciudadanía nos invitó a usarlo de otra manera. Y yo creo que lo que se viene para esta aplicación es realmente la virtualización del 123 en Medellín, que la manera en que se llame al 123 no sea precisamente solo a través de una llamada telefónica, sino también a través de las nuevas tecnologías. Sí, que como es estamos exactamente. en el año en que estamos en la cuarta revolución industrial, estamos además en el centro para la cuarta revolución industrial de Latinoamérica, imposible que no tengamos la posibilidad de pensarnos esto. Cuando hablábamos del fleteo y de los robos, decíamos que nunca va a superar el homicidio, que sin duda es lo más duro y lo que menos quisiéramos volver a repetir en la ciudad de Medellín. ¿Cómo cerramos con homicidios haciendo un comparativo, secretario, de 2016, 17, 18 y este 2019? Pues yo creo que con el homicidio está pasando lo que tiene que pasar, digamos, en una ciudad, y es una tendencia a la baja al mismo tiempo que se materializa y se mantiene la persecución de estructuras criminales. Sin duda alguna, los principales responsables de la violencia homicida, de la extorsión, del desplazamiento, de la violación sistemática de derechos en Medellín son las estructuras criminales. Golpearlos es reducir su capacidad y, por tanto, reducir la posibilidad de que cometan acciones homicidas en la ciudad. Llevamos ya 5 meses en una tendencia de reducción. Esta tendencia de reducción nos permite hoy tener una reducción frente al año pasado del 5%. ¿Cuántos meses me dijo? 5 meses en tendencia de reducción. Tenemos ya una reducción del 5% precisamente. Vamos a cerrar, esperamos nosotros, como la administración, con la tasa de homicidios más baja de la historia de las administraciones en Medellín desde que tenemos datos en el 78. Esperamos poder contar por lo menos 1000 homicidios menos que la administración inmediatamente anterior y, por supuesto, muchos menos que lo que teníamos antes. Y eso es producto precisamente de que nosotros entendimos que los delitos no se bajan de acuerdo a la buena voluntad o a la mala voluntad de los criminales, sino a la capacidad institucional. Pero yo tengo que dejar algo muy claro que siempre me gusta insistir y en lo que no soy capaz de dejar pasar de largo cuando me preguntan por homicidios, y es que realmente el único día en que estaremos felices y contentos a la hora de hablar de ese delito es cuando podamos hablar de homicidio cero. Es el único indicador viable para Medellín, porque hablar de 1 o 2 ya es demasiado. Hablar de homicidios, sin duda, empezó de pronto subiendo un poquito los primeros 2 o 3, los primeros 2 años, se mantuvo y baja, es porque se le ha ido de frente a la delincuencia. O sea, era normal que pasara esta curva, que primero ascendiera y ya volviera a bajar cuando la estrategia se consolida. Pues lastimosamente los criminales solo conocen una manera de resolver los problemas, y es a través del uso de la violencia. Ellos no pueden acudir a un tribunal, no pueden acudir a un juez, no, acuden a sí mismos, y la manera en que lo solucionan a través de la violencia. ¿Y qué tenían que resolver? Pues el desorden que se produce después de la persecución. Cuando después de muchos años una estructura criminal es golpeada, evidentemente se desordena. Ese desorden trajo violencia, esa violencia lastimosamente desembocó en violencia homicida. La permanencia en la persecución criminal implicó que el desorden se tradujera en menos capacidad para hacer daño, en que estuvieran, digamos, con menos capacidad para moverse, que tuviera más miedo para moverse. Un criminal hoy sabe muy bien que si levanta la cabeza y si es visible en el territorio, es muy fácil que se capture y que, por supuesto, se lleve una condena efectiva que los lleve a la cárcel. Y es un asunto que ellos evidentemente no tenían presente antes y que hoy lo tienen muy presente y que quieren evitar. Eso, por supuesto, ha generado un cambio en la dinámica de conducta, ha generado una reducción de los homicidios. Esperamos que esta reducción de homicidios se mantenga, insisto, al mismo tiempo que se mantiene la persecución criminal. Yo tengo 3 minuticos o incluso menos de programa, y les quiero hacer la misma pregunta para cerrar, muy corta, muy precisa. ¿Qué recomendaciones harían ustedes a quienes asumen la nueva administración para que estos programas sigan, para que lo que ha servido definitivamente no se pierda, o para seguir por el camino que Medellín debe estar? Bueno, yo me atrevo a decir 2 cosas. Uno, darle continuidad a lo positivo. Siempre las políticas o lo que se implementa dentro del tema de seguridad va a ser discutido, porque eso desafortunadamente se politiza. Eso no es de politizarlo. Es una acción que debe ser bajo esa línea dura, pero también una línea preventiva, una línea mucho más blanda. Y segundo, entender que ya estamos en un trasegar de la seguridad que ha venido, de hecho, en su concepto mismo ha venido cambiando, y ahora es una seguridad multidimensional, que articula eso que se escuchaba de seguridad humana, de donde importa más el individuo, también una seguridad urbana, una seguridad ciudadana, donde ya entonces hay unos niveles mucho más amplios y de que entender que hay nuevas amenazas.
Y las nuevas amenazas, desafortunadamente, no se combaten solamente con narrativas, se combaten también de manera fuerte, con un Estado sólido, fuerte y que se institucionalice dentro de todo el territorio. Profesor, mil gracias. Secretario, la misma pregunta. Yo creo que hay que seguir porque lo que se viene haciendo a nivel técnico es poderoso, porque no fue un invento de la administración, sino que fue un aglomerado de las instituciones. Y cuando todos somos capaces de ponernos de acuerdo en la meta y en el camino, pues hay que seguir en la meta y en el camino. Perfecto, muchísimas gracias. A los dos vamos a ver cómo continúan y cómo se cierra este 2019, que faltan unos días y vienen unos días de mucho trabajo y de mucho empalme. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, mañana otro tema de interés para la ciudad en Punto de Giro. Feliz noche.